Leamos la preciosa palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y su versículo a leer es el versículo 17. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Apreciables hermanos y hermanas, y aún los invitados de nuestros hermanos, a todos por igual en esta hermosa tarde, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, les ruego su amable atención a este primer mensaje que Dios en su gracia y en su gran misericordia nos está concediendo. Sabemos nosotros que hay 3 mensajes, gracias a Dios, porque se cumple así lo que Él habla y lo que Él dice. Que cuando Él habla 2 o 3 veces es para confirmar que ha sido Él quien está hablando y no el hombre. Por lo tanto, gracias a Dios porque hemos entendido, hemos comprendido que Dios en su gracia siempre en cualquier reunión nos habla 2 o 3 veces. ¿Para qué? Para que entendamos, para que comprendamos, dice la palabra. Estamos viendo aquí, hermanos, en este pasaje maravilloso que el Espíritu Santo nos enfoca en esta hermosa tarde de enseñanza, en acciones de gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su auxilio, por su socorro que Él brindó y está brindando y brindará, fíjense, a todos sus hijos, a los que le buscan y a los que le temen. Dice la palabra de nuestro Dios que estamos leyendo aquí: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Hermano, aquí en este pasaje hermoso nos podríamos quedar más de media hora, 1 hora para explicarlo, pero tiempo no tenemos, en especial ahorita que prácticamente tenemos como unos 15 a 20 minutos en este primer mensaje. Pero yo con toda mi alma, con todo mi corazón, hermano, yo le ruego su amable atención para que usted mire, medite en este pasaje tan maravilloso. Dice la palabra que estamos leyendo: porque nuestro Dios es Dios de dioses. Mire, es lo que vamos a seguir mirando, pero realmente, hermano, es sublime lo que nos muestra el Espíritu Santo, porque sigue diciendo: Dios es Señor de señores, es Dios grande, Dios temible. Oiga, hermana, Dios temible. Pero muchas veces nosotros al diablo le tememos. Y hay quienes que se quieren pasar de listo, que provocan al diablo, y ya después cuando el diablo los agarra, oiga, el diablo no tiene misericordia, no tiene compasión. Lo cierto es, hermano, que la palabra dice que Dios es temible. Fíjese. Y luego sigue diciendo que no hace acepción de personas para bendecir. Para bendecir no hace acepción de personas, ni tampoco para castigar. Tampoco, no hace acepción de personas para castigar. Fíjese, no es igual como nosotros. Pero también sigue diciendo: y no toma cohecho. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es cohecho? Fíjese que antes de meditar y de escudriñar y de investigar, esta palabra cohecho estaba muy lejos de saber lo que significaba esta palabra cohecho. Dios es grande,
es grande, es temible, es Dios de dioses y Él no toma cohecho. ¿Qué quiere decir eso? Cohecho quiere decir cohechar. ¿Y eso qué significa? Quiere decir sobornar. Oiga, la palabra cohechar quiere decir sobornar y Dios no puede ser sobornado. Eso es lo que quiere decir. Dios es grande y Él no puede ser sobornado. No podemos decirle, Señor, yo te doy esto si tú me das esto. Muchos dicen, dele lo que usted tiene al Señor, dele una casa, Dios le va a dar 2 casas. Dele usted esto al Señor y Dios le va a dar otra. Oiga eso, hermano, Dios no es así. Hay personas que piensan que con dar su ofrenda a Dios, ya, Dios la va a bendecir. No es así, fíjense. La palabra dice que Dios es grande y no toma cohecho. No, Dios nos bendice, hermana amada, sin que nosotros le digamos a Él, Señor, yo te doy esto para que tú me des esto. No, Él no hace excepciones, lo bendice a usted. A veces usted se ha portado mal con Dios, nosotros nos hemos portado mal con Dios. Y ahí están las bendiciones. Mire cuántos hermanos lamentablemente por una y otra razón se han alejado de Dios y Dios los ha bendecido. ¿Por qué? Porque su fidelidad a Él es grande. Dios es fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Así dijo Moisés. Tienes que conocer, tienes que saber que Dios, tu Dios, nuestro Dios, es Dios fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Dice la palabra, Dios es Dios de dioses. Estaba yo viendo, dice hermano amado, que hay muchos dioses. Hay muchos dioses y dentro de esos dioses el hombre es un Dios, fíjense, hecho por Dios. Pero no lo vamos a ver en este pasaje, si el Señor concede, lo miraremos en otra ocasión. Lo que el Espíritu Santo sí nos va a mostrar es de que hay dioses, oiga hermano, que no son dioses. Hay dioses que no son dioses, no son dioses, pero el hombre, el humano, los ha convertido en Dios. Y cuando los convierten en Dios, a ellos le piden, miren, a ellos le piden. Dice la palabra, Dios es Dios de dioses, quiere decir que hay dioses, oiga hermano. El diablo es un dios, usted lo sabe, el Dios de este siglo, que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El dinero es un Dios para mucha gente y va detrás del dinero, ¿eh? Porque el dinero todo lo puede hacer, dice la palabra. Pero para nosotros no es un Dios el dinero. Es cierto que lo necesitamos, pero no es un Dios, fíjese, para nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, no pueden servir a Dios ni a la riqueza. Porque a veces le servimos a Dios y a la riqueza, dice, no se puede. La riqueza puede llegar a ser un Dios para el hombre. Pero le decía que hay dioses que no son dioses. Y Dios se lo reveló a Pablo. Y Pablo lo enseñaba con una gran seguridad. Aunque muchas veces le costaba, oiga, que lo metieran a la cárcel, que lo golpearan. Pero Pablo enseñaba esto, fíjese hermano amado. Dios es Dios de dioses. Pero hay dioses que no son dioses. Miremos la palabra rapidito porque realmente tenemos corto el tiempo. Mire lo que dice aquí. En Gálatas vamos a mirar. ¿Qué dijo Pablo por el Espíritu Santo? Gálatas en el capítulo 4, verso 8. Vamos a leer lo que dice la palabra gloriosa de nuestro Dios. Gálatas capítulo 4 le decía y su versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mire pues, Dios es Dios de dioses. Hay dioses, oiga, que Dios ha permitido que sean dioses, pero hay dioses que no son dioses, que el humano los ha hecho Dios, oiga. Y cuando los ha hecho Dios, le decía, a ellos le piden. Dios le reveló este mensaje a Pablo y comenzó Pablo, mire, a dar a conocer
¿Quiénes eran aquellos que no eran dioses? Llamo la palabra, decía rapidito, mire pues. Aquí Pablo le enseñaba a nuestros hermanos, a los Gálatas, no, sí, antes le servíamos a los dioses que no son dioses, cuando no conocíamos a Dios, cuando no sabíamos quién era el verdadero Dios, el Todopoderoso, le servíamos a otros y a ellos le pedíamos, líbranos, socórrenos, auxílianos, ayúdanos, dame trabajo. A ellos le pedíamos, fíjense hermano. Pero dice la palabra, lo que estamos leyendo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Quiénes son esos? Leamos la palabra. Mire lo que dice aquí en Hechos capítulo, a leer, capítulo 19 y su versículo a leer es el 26. Vamos a ir rapidito, leyendo la gloriosa palabra de nuestro Dios aquí en este pasaje. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mire pues hermano, Pablo en Asia, en Éfeso y donde quiera que Dios lo llevaba para enseñar la palabra gloriosa de nuestro Dios, Pablo enseñaba y decía, oh, estos dioses que ustedes adoran, que ustedes le piden, que ustedes le alaban, que ustedes le cantan, que ustedes han hecho con sus manos, estos no son dioses, decía Pablo. Y mucha gente creyó en el mensaje de Dios y otros no, hermano. Y fueron con los principales a decirle, por allá anda uno que se llama Pablo. Y este Pablo anda diciendo que los dioses que nosotros hacemos con las manos y adoramos no son dioses. Y mucha gente ha creído ese mensaje, bendito sea Dios, pero otros no, porque así es, unos creen, otros no, otros lo que se hacen es molestarse, es enojarse, y nosotros no estamos aquí para ofender a alguien que le está pidiendo a una estatua o a un muñequito, como cuando su servidor antes, porque mi padre tenía 2 negocios, 2 bares o cantinas, como ustedes quieran conocerlo, lo conocen. Oiga hermano, y ahí tenían a los San Simones y todos los muñequitos y todo eso, y le ponían dinero ahí. Yo estaba pequeñito y no entendía y todo. Yo miraba dinero ahí, lo agarraba porque ahí estaba el dinero, y era un niño yo, San Simón. Y después los padres miraban, aquí no están, y después nos decían, no toque el dinero aquí porque los va a castigar al San Simón. Y ya uno ya temía, pues, ya que iba a castigar al San Simón. Oiga, porque así es. En la ignorancia, hermanos, nuestros padres y aún nosotros, siguiendo falsas enseñanzas, creíamos que esos muñequitos podían castigarnos. Y cuando nos pasaban algo, ya viste, te castigó San Simón. No es así, fíjense. El Cristo negro, oiga hermano, camionada de la aldea donde su servidor vive hasta donde está el Cristo de Esquipula, hay como unas 7 o 5 o 8 horas, no sé cuánto, pero está lejos. Pero camionada, mira, cierto tiempo se iban. ¿A dónde van? A pedirle al Cristo de Esquipula. Dígase, oiga. Iban. Y pues uno como no tenía, ¿verdad?, que uno llevara y todo eso en su ignorancia, pues uno quería ir porque uno cuando está pequeño, Señor, yo quiero una mi bicicleta, yo quiero, y de paso aquí uno tiene tíos y ninguno le regala uno. No le pasó, ¿cuántos tíos tiene? Y ni siquiera un quetzalito le dieron una cora. Hay tíos que son bondadosos y le regalan a la sobrina y todo eso. Su servidor no tuvo esa experiencia, jamás. Tuve cuántos tíos y yo no tengo ningún recuerdo que me hayan regalado un quetzal. Oiga, dice la palabra que Dios es Dios de dioses y hay dioses que no son dioses, y a esos dioses muchos le piden y le pedíamos, pero ahora ya no. Ahora ya no, oiga hermano, estamos aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque los hermanos que se congregaban en la parte de abajo, usted sabe, por esta terrible pandemia, donde se murieron muchos,
incluyendo algunos de nuestros familiares. Y esto no ha pasado, hermanos, pero Dios en su gracia y en su gran misericordia nos librará, si así lo permite, no solamente de esta pandemia, de lo peor que vendrá, oiga, de lo peor que vendrá, de lo peor que vendrá, que hay personas que ya lo están sufriendo. Y nosotros hasta el día de hoy Dios nos está librando. Un día partiremos de este mundo, un día dejaremos de ser, oiga, para nuestros familiares. Probablemente se olvidarán las generaciones que vendrán, si así Dios lo permite, si no ha venido su Santo Hijo por nosotros. Porque hay familiares que olvidan a sus muertos, ¿sí? Y hay quienes que no tienen en su mente. Han pasado 20, 30, 40 años y siguen, oiga, pensando en su ser querido que partió hace ya muchos años. Peor si era buena gente. Es que como duele cuando se va un ser querido, que una muchacha lloraba, decía, yo recuerdo que no sé cómo le hacía a mi padre, pero cada vez que venía a la casa venía con algo. Y ya cuando se murió el papá, ya no. Hermano, se imagina esperando al papá entrar y ya nunca entró. Oiga, un día dejaremos de ser, pero mientras eso suceda, Dios nos librará. Aún leamos la palabra, le decía el tiempo, queremos aprovecharlo, y yo sé que usted ha venido para oír la palabra de Dios, no para oír historias, no para oír fábulas, no para oír cuentos, oiga hermano, no, venimos para oír la gloriosa palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra, porque fíjese que a pesar de que Dios nos enseña que Él es nuestro Dios todopoderoso, como estamos viendo, fíjese, y nos muestra a través de sus hechos y sus maravillas. Fíjese que cuando estamos atravesando por una prueba, dos cosas hacemos nosotros, dos cosas hace usted, hermano, dos cosas hacemos nosotros. Una es cuando estamos pasando por los momentos difíciles, en las pruebas, que usted quiere comprarse su par de zapatos y no tiene. Tiene usted su zapato roto y zapato roto su hijo. ¿A quién le va a comprar usted el zapato? ¿A usted o a su hijo? Peor si va a la escuela. A su hijo, ¿verdad? A su hijo va a comprarle sus zapatitos. No, y usted esperando que Dios la siga bendiciendo para comprarle sus zapatitos. Oiga, hermano amado, cuando viene el momento de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, dos cosas hacemos. Una es pedirle a Dios: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, nada, estoy pasando por la escasez, Señor. Y la otra es, mire hermano, olvidarnos de Él, buscar ayuda, auxilio por otro lado, al hombre, suplicarle al hombre, rogarle al hombre, buscar a alguien que nos ayude, y nos alejamos, ya no venimos. ¿Y por qué? Porque, Dios no me escuchó, porque Dios no me oyó. Entonces, ¿existe o no existe? Hermano, hay cristianos que han pasado por una turbación terrible, y si usted lo ha pasado, no se preocupe. Oiga, se turbó, oiga, hermana amada, Juan el Bautista, porque turbarse es, mire, cuando uno hace una pregunta que según uno sabía que lo que estaba diciendo era cierto, pero que necesita aclaración. Juan el Bautista, cuando estaba pasando por el momento difícil, oiga hermano, estaba en la cárcel y nunca salió con vida de la cárcel, salió decapitado, oiga hermana, decapitado salió. Y el hombre dijo a sus discípulos: vayan a preguntarle si Él es Jesús. Llegaron: Juan quiere saber si Él es Jesús. Vayan a decirle: los ciegos ven, los cojos caminan. Qué palabras, oiga, con esa palabra gloriosa. Los cojos caminan, los ciegos ven. Él es. Y fue decapitado. Hermanos, nos podemos turbar. Hay hermanos que están pasando por momentos terribles en estos momentos, oiga, en estos tiempos. Algunos conocemos, otros no. La familia de la hermana Reina, nuestra hermana Reina, está pasando por un momento terrible, oiga. Sobre todo nuestra hermanita Rosy, que está en el hospital bien grave.
que solamente el poder, la maravilla de Dios con ella en este momento, hermano. El viernes estuvimos ahí orando porque el sábado la intervinieron ayer de una cirugía donde, oiga, si no era exitosa iba a morir, porque tenían que operarla para que respirara bien, no podía respirar de tantas quebraduras que tiene en su cuerpo. Hermanas, hermano, clamemos a Dios porque mi hija mañana se mira si vive o no vive. Oiga, clamamos a Dios, recibimos la noticia que la operación fue un éxito. Sigue viva nuestra hermana, leamos la palabra. Vamos, mire lo que dice. Vamos a leer aquí en el Salmo 68. Salmo 68, su versículo 19 y 20. Vamos a mirar lo que dice Salmo 68. Ya vamos a ir terminando, hermano. Salmo 68 le decía, y su versículo es el versículo 19 y 20. Vamos a mirar qué dice la palabra de nuestro Dios. Otros dos textos más y terminamos. Dice así la palabra que estamos leyendo. Le dije 68. Dice, versos 19 y 20. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. El Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, oiga, hermano, nos alejamos de Dios, nos vamos de su presencia, ya no lo buscamos. Y mire lo que dice Dios. Ya no nos da tiempo para citar otro texto, pero mire lo que dice Dios, porque eso es lo que importa, no lo que diga yo, no lo que diga el hombre. Mire lo que dice Dios. Jeremías, y aquí vamos a terminar. Jeremías capítulo 2, vamos a mirar lo que dice Dios. Jeremías capítulo 2 y su versículo a leer es el versículo 11. Vamos a mirar lo que dice nuestro Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hermano, aquí nos quedamos. Dios le dijo a Abraham: Abraham, camina delante de mí, ve delante de mí y sé recto, sé perfecto. Le dijo, ¿qué quiere decir eso? Sé maduro, sé sano en la fe, para poderte a pensar qué es lo que es bueno y lo que es malo, a quién le debes de buscar, a quién le debes de pedir y a quién no, hermano amado. Dios le dijo a su pueblo Israel, le dio a conocer y le dijo: hay pueblos que tienen sus dioses y no los dejan por ningún motivo, pero tú a mí me has dejado, diga hermana, pero tú a mí me has dejado. Hay alguien que ha dejado a nuestro Dios, hay alguien que ha dejado a nuestro Dios en esta hermosa tarde. Es una tarde maravillosa para que usted reconozca, como dijo David a su hijo Salomón: solo reconoce que Dios es el Todopoderoso y Él te va a ayudar en todas las cosas que hagas mientras vivas sobre la faz de la tierra, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.